frío, ayer hizo mucho calor, inestabilidad, pero bueno, la llevamos aquí en Satélite Azul, cobijándonos para hablar un poco de política, hablar de liberación nacional. ¿Escuchaste? El tópico de hoy. Es un tema de nunca acabar la liberación nacional, por lo menos. Pero que de la que se habla poco, ¿no? Se habla poco, pero es un tema inconcluso. Por supuesto. Y es más, el hecho de que se hable poco, no me caben dudas de que es una cuestión intencional para no meter el dedo en la llaga de lo que hay que meter. No hablar de imperialismo, no hablar de liberación. falta de voluntad de hacer lo que la política demanda, ¿no? Porque si entendemos a la política como una fuente de laburo, digamos, o un lugar a donde cobijarse para no pasar frío, perdemos de vista que la política tiene que ser revolucionaria. Buena frase, ¿no? Y la política está cobijando poco últimamente. Yo creo que gran parte de la gente no solo no se siente cobijada, porque no da respuesta, en definitiva tampoco necesitamos sentirnos cobijados, con que nos solucionen problemas básicos. Después cada uno hace su vida. Nosotros elegimos sentirnos cobijados por el peronismo más que nada, y por la política como una pasión, como un gusto que llevamos adelante con mucho orgullo. Pero la gente, bueno, en general no tiene por qué estar interesada en cuestiones de política, de historia. Sería lo ideal, por supuesto, para tener un pueblo autoconsciente que pelee por sus intereses. Pero sí, qué diferente, ¿no? Yo para ir metiéndonos también en tema, qué diferente la percepción de esto mismo del pueblo, ¿no? Que pueda haber entre la población latinoamericana o grandes mayorías de la población latinoamericana. Ajá. Y por ejemplo el pueblo ruso. ¿Ah, sí? Sí, yo leía hoy, ¿no es cierto?, el sentido de nacionalismo ruso que está presente en la sociedad asiática es increíble, a tal punto que los tipos acatan las medidas de gobierno con gusto y les discuten muy poco. Y no es una casualidad que desde mediados de los 90 hasta hoy Putin siga ganando las elecciones con arriba del 60% de los votos, porque es parte de esta cohesión social que el pueblo ruso supo mantener aún post desmembramiento de la Unión Soviética, ¿no? Sí, y yo creo de todas formas que tiene mucho que ver la historia. Pensemos que Rusia ha vivido en realidad la mayoría de los años de historia soviética o rusa han sido bajo gobiernos o estados muy fuertes. Sí. Los zares en su momento, que eran monarquías, eran estados muy centralizados, donde no había cero posibilidad de expresión. Es como que es una sociedad que demanda líderes fuertes. Líderes fuertes, bueno. Y que acatan las normativas de esos líderes fuertes. Bueno, de hecho, acatan hasta que lo que fue el fin del zarismo se volvió insostenible. Hay muchos escritores rusos que de paso son muy buenos escribiendo. Que la otra vez estuve leyendo un libro de Dostoyevsky, un escritor ruso muy, muy interesante, muy bueno. Y él estaba en contra del zarismo, ¿no? Yo no sé si respondía a la rama, porque en Rusia había dos ramas en su momento, marxismo y populismo. No recuerdo si era populista o marxista, pero bueno, estaba en una corriente revolucionaria contra el régimen zarista. Y tenía un par de escritos críticos hacia el sistema. Y lo que hacían, a pesar de que él ya estaba consolidado, ya estaba consagrado como un escritor que vendía muchos libros, que era reconocido incluso en Occidente, lo deportan a la Siberia y lo recluyen como 6 años a trabajos forzosos. Es como decirte que a Borges el peronismo le haya hecho eso, digamos. Que lo manda a la cárcel de Ushuaia por ser opositor al peronismo y que le haga hacer trabajo forzoso en la Patagonia cagado de frío. Eso hacía el zarismo con los que eran rebeldes. Y después, bueno, el estalinismo o lo que sí, que digamos que la práctica es bastante similar, ¿no? Porque los gulag en Siberia continúan hasta bastante entrado el siglo XX. Bueno, de hecho yo estaba leyendo hace poco un artículo sobre esta Rusia de Putin y hablaban un poco, pero hay un hermetismo muy heavy y en donde se está a cualquiera que esté en contra de la invasión a Ucrania, realmente hay sanciones muy heavy, y en donde se está a cualquiera que esté en contra de la invasión a Ucrania, realmente hay sanciones incluso penales. Sí.
Pero bueno, son momentos excepcionales de la historia. De todas formas, pese al autoritarismo que podemos recoger en los distintos regímenes que han gobernado Rusia a lo largo de la historia, también yo encuentro cierto patrón en constantemente desafiar aquellas reglas que parecían naturales impuestas para los sistemas globales. En 1917 desafían completamente la conciencia liberal de la historia para crear lo que es, ¿no es cierto?, la Rusia socialista, luego comunista. Y hoy está pasando algo parecido. Está pasando algo parecido porque Rusia está desafiando la hegemonía del dólar como poder mundial. Que algo escribíamos hoy a la tarde en nuestro post de Roca y Tinto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el desafío en realidad? El desafío es decir, bueno, ¿cuánto valen las monedas? ¿O cuál es la riqueza de las naciones? Se preguntaba, por ejemplo, Adam Smith y tantos economistas. ¿De qué forma se mide el valor de las cosas? ¿Cómo le asignamos el valor a este termo, a esta mesa? ¿Cómo le asignamos el valor a las monedas incluso nacionales? Bueno, desde la década del 70 hasta la fecha, básicamente lo que define si una moneda es rica o no es la cantidad de dólares por la que puede ser intercambiada. Yo diría que eso es por lo menos hasta la fecha. Desde la invasión Rusia a Ucrania, en febrero de este año, a la fecha Rusia ha desafiado esa forma de establecer valor y ha empezado a demandar que todo su comercio exterior sea pagado en rublos o en oro. Y ha estado acumulando reservas en oro hasta la fecha. De tal forma que prescinde del dólar para sus relaciones económicas internacionales. Y lo mismo está haciendo China. O sea, Rusia no comercia con ningún país a través del dólar. No le pone valor a sus commodities en dólares. O sea, comercia, por ejemplo, con Arabia Saudita. Le lleva trigo a cambio de... oro o rublos. Cambio de oro o rublos. Y el valor se establece en rublos o el valor se establece en oro. Y lo mismo está haciendo China últimamente. Entonces estamos hablando de que tal vez la mitad del planeta está dejando de comerciar con dólares. Está dejando de ser el dólar una fuente o un patrón de medida para los insumos y también para la riqueza de esas naciones. Es que de hecho si uno analiza a nivel poblacional lo que son los BRICS, por ejemplo, y los BRICS son más de la mitad del mundo porque pensá que está o debe andar por ahí. Recordemos Brasil, Rusia, India, China. Y ahora están queriendo entrar, creo que Argentina, no sé si Irán también. Irán, sí. Argentina e Irán habían solicitado unirse a los BRICS. Algunos de los comentarios hoy en el post nos decían qué lindo sería tener una moneda única para todos los que integramos los BRICS. Hay que ver qué tan posible es, ¿no es cierto?, mantener igualdades, por lo menos monetarias, entre naciones que son bastante dispares, digamos, porque comparar China, un país con un mercado interno de 1.500 millones de habitantes, con Argentina, que es un país de 40 millones de habitantes, parece ser como que se terminaría todo absorbiendo a un nuevo orden hegemónico con base en China, ¿no es cierto? Y los que somos antiimperialistas como los peronistas, en realidad nos da igual qué imperio sea, el problema es que hay imperio, ¿no? Claro, ni hablar, y hay dominación, siempre que hay imperio hay dominación. Bueno, de hecho surgió a partir de una historia que levantamos, la cuestión de que, bueno, ¿qué pasa si Brasil, que es un país muchísimo más grande que Argentina, territorialmente y poblacionalmente, Brasil tiene 212 millones de habitantes. Industrialmente también. Industrialmente ni hablar, es un país que ha desarrollado industria pesada. ¿Cómo complementarse? Que en realidad fue un gran debate que se dio en el Mercosur también. ¿Cómo complementarse sin que exista un imperialismo regional, digamos? Sin que Brasil ahogue la producción argentina. En definitiva, yo creo que no tiene por qué no haber complementariedad o integración, siempre y cuando se conserven marcos de respeto a la soberanía nacional y a la independencia económica de cada país. Pero hay una pregunta fundamental, que es decir, ¿cómo vamos a marcar el valor de las cosas? ¿Qué rol queremos jugar en el mercado internacional? ¿Y de qué forma vamos a llevar adelante nuestro proceso de liberación nacional? Que son preguntas que están irresueltas, por lo menos en la Argentina. Y en gran parte del mundo también, porque se piensa con la cabeza, acá en Argentina, en el dólar. Sí. La gente cree que el Estado, cuando impone una sanción o cuando impone una normativa, parece que automáticamente es la propiedad privada, ¿no? Entonces hay algunos patrones que nosotros los damos como naturalizados, que en realidad no tienen por qué serlo y están en un constante debate. Sin dudas. Bueno, para seguir debatiendo, ya tenemos dos invitados simultáneos hoy. Creemos que una persona que es Romina ya está conectada, y también lo esperamos al querido Martín Ayerbe,
que se va a conectar para charlar sobre estos temas y muchos más, para poner el eje en la cuestión del trabajo, en la cuestión de la soberanía nacional, de la justicia social, la independencia económica, tantos valores Nos gustan esos eslogans. que nos han gustado, que nos han marcado, que nos marcan todavía, pero que hoy no se condicen con la realidad del gobierno, o al menos de esta coalición gobernante que está llevando a cabo un plan que tiene poco que ver con la liberación nacional en distintos aspectos. Más allá de que haya medidas y ciertas cuestiones progresistas, creemos que no se apela mucho a la liberación nacional. Gonza, ¿está Romina conectada? Si podemos darle aire, la presentamos. Ella es militante de Social 21. Le pedimos Le pedimos a Romina que a la hora de salir ahora en pantalla, claro, gire su teléfono, que lo ponga horizontal. Mostrar a Pablo en cámara cómo sería. Rotación de teléfono y teléfono horizontal para que la gente la pueda ver bien. Ahí cómo sale. No la estamos Hola Romina, te leí los labios, pero no te escuchamos. A ver. A ver, Gonza, pero ahí quedó torcido. No, tiene que rotar el teléfono allí. ¿Y pero ahí está? ¿O no? Rotar con el teléfono la opción, ¿viste cuando baja la pantalla? Ah, activar la rotación de teléfono, nos dicen acá, de producción. Ay. Claro, que rote. Fíjate, a ver, Romy, si no sabemos si lo tenés activado. De activar el giro automático se llama, o activar rotación automática del celular. Ya te estamos le viendo. Contamos a la gente mientras vamos acomodando. Sí, son cuestiones técnicas que esto es normal, y en Twitch nos podemos dar el lujo de demorarnos un poquito. Sí, con por estas supuesto, cosas. por supuesto. Contarle a la gente también. Gonza, si podés correr, girar el monitor, así la vemos un poco más Gonza, grande. Ahí está, mira, ahí para mí se ve bien, Gonza. Ahí se ve perfecto. Ahí te escuchamos, Romina, ¿cómo estás? Ahí se ve bien. ¿Se escucha? ¿La escuchás? Bueno, yo la escuché recién. A ver, Romy, ¿podés hablar? ¿Ahí te me damos. escuchan? Sí, yo te estoy escucho muy escuchando. bajos. Subimos un poco. Genial. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Cómo andás, Romina? Disfrutando del calor en esta noche de miércoles, que no parece, por lo menos acá en Santa Fe, no parece de invierno realmente. Bueno, vos has visitado... Me imagino cómo pueden estar los mutantes del Paraná. Los mosquitos. Ah, los mosquitos. No ha habido tantos mosquitos, se ve que es una cuestión de temporada también. Por suerte, pero no van a tardar en aparecer realmente. ¿Qué va a ser? Acá te mandan saludos, Ariel Galván, ¿puede ser? Ariel Galván. Vamos, Romy. Estuvieron en un encuentro recién charlando también junto a Martín. Estuviste vos, Romina. Mucha militancia, ¿no? Arriba en estos días. Sí, hoy estuvimos a la mañana en la radio Grotera, que es de Santa Fe. Y recién estábamos con Asado con Parqué, que es una radio de Tigre, de los compañeros del peronismo revolucionario. Estuvimos hablando ahí sobre algunas cuestiones, el IAPI, pleno empleo. Excelente. Bueno, nosotros los escuchamos aquí en un encuentro dentro del peronismo en la ciudad de Santa Fe, que la verdad que estuvo increíble. A mí me dejó muy satisfecho, con muchas ganas de escucharte a vos, de escucharlo a Martín, sobre temas que por ahí consideramos que son estratégicos, que son fundamentales y que lastimosamente se hablan poco, ¿no? Nosotros tratamos de dar la batalla en esa pequeña trinchera que tenemos en Instagram, aquí con este programa también, pero bueno, hoy conversábamos con Juan acerca de cómo se ha perdido el hecho de discutir, de hablar, de debatir sobre liberación nacional, sobre antiimperialismo, palabras que eran tan usuales, tan usadas en los años 70, los años 60, y hoy parecen perdidas, cuando no como si hubiera acabado, digamos, como si no fuéramos dependientes. O lo miran a uno como un loco también, ¿no? Cuando las menciona, pareciera que está hablando de un país que no existe, y que no podría existir también. No, sí, es como que la utopía, bueno, de hecho el otro día cuando nos decían, nuestro mentor intelectual, que bueno, nos contaba que en los 70 realmente se dejaba la vida por la militancia, se creía
o se apostaba por cambiar el mundo, era realmente un sueño y se militaba no por los intereses, no por la conveniencia, no por un cargo político, no por la fama ni por la plata, sino que se militaba por el amor al pueblo, por el amor a la patria, por el amor a Perón, a Eva, y a todos los líderes populares, no solo a ellos. Y realmente cómo han cambiado estos valores dentro de la militancia, dentro Igual de la como que siempre surgen núcleos de resistencia, ¿no? Creo que acá Romina, la Social 21 deben tener, sabemos que tienen en realidad algunos proyectos presentados con algunas alternativas, algunas, digamos, sugerencias de por dónde tendría que ir el rumbo de este país que parece no encontrar, sin duda, el frente de todos, pero que parece no encontrar la política también. No sé, Romy, si nos podés contar un poco de alguno de esos proyectos de Astillero. No sé, Pablo, vos también estabas un poco más informado. Acá en Santa Fe, no sé si te había quedado alguna pregunta. No sé puntualmente en qué están trabajando ahora, qué están difundiendo. Sé que le dan mucha manija a la industria naval, a la cuestión del empleo, a recuperar las minas para el Estado, al Estado empresario. Contanos un poco, Romy, en qué anda esa militancia. Sí, bueno, un poco lo que decían recién sobre la liberación nacional, sí, hay algo que está, dicen que la liberación nacional es un poco anacrónica, ¿no? Hablar de liberación nacional, que ese discurso no rige para todos los países. Imagínate si le fueran a decir a los chinos que con más de 1.000 millones de chinos. Pareciera que en otras latitudes sí funciona porque alguien se apodera del valor agregado, alguien lo tiene bajo control, ¿no? Que es la disputa en el mundo, la disputa por el trabajo, entonces a cambio de materias primas, ¿no? Entonces nosotros pues estamos poniendo las materias primas, pero no logramos hacernos desde hace ya. Se corta un poco, ¿no? Se va quitando el trabajo de los argentinos y se los va reemplazando por planes sociales. Romy, Parece que atenta un poco contra la memoria y contra sí, decime. no, bueno, ahora logramos recuperarla. De a rato se corta. ¿Se escucha cortado? Yo también lo Sí, escucho cortado. Pensé que era quizás algún tema de conexión por ahí. Sí, de todas formas, yo quiero rescatar lo último que estaba diciendo Romy, y también es un tema recurrente acá para el programa, ¿no? Esto de decir el confundir trabajos con planes sociales, ¿no? O pensar que la salida de las clases populares o que la contención estatal va a ser a través de un plan social y no a través de una política de empleo, ¿no es cierto? Sí, Que en definitiva son políticas de inserción a la sociedad misma, porque... Bueno, hoy estaba viendo que Juliana Di Tulio va a presentar un proyecto justamente que va por ese lado. No es lo mismo que el salario básico universal, pero bueno, es un piso económico para que no exista la indigencia en Argentina. Cuestiones claro, que no... Bueno, en definitiva, nosotros como peronistas, yo creo que también hay dos fenómenos que se están dando. Por un lado, que este capitalismo feroz, este capitalismo agroexportador que tenemos en nuestro país, no llega a darle empleo a todo el mundo, que es una realidad y que realmente mucha gente la está pasando mal, mucha gente no come o come una vez al día o no consigue laburo o reniega. Yo creo que eso se está palpando, se está notando en la calle. Y por un lado, bueno, realmente hay una situación de indigencia que necesitamos resolver urgente porque no se pueden seguir cagando de hambre compatriotas como se están cagando de hambre. Pero por otro lado también entendemos que los chicos, yo creo que de alguna manera lo que hacen es alterar un poco el orden, porque digamos, si nosotros seguimos con este orden alterado de las cosas, es como esperar diferentes resultados aplicando los mismos métodos que se vienen aplicando desde el 90. El primer plan social en la Argentina, que se llamaba Plan Trabajar, nace en los años 90. Entonces, ¿en qué momento esto se convierte en una política permanente, ¿no? Los planes, salir a asistir con ayuda a la gente que necesita en realidad un trabajo. ¿Por qué confundimos? ¿Por qué alteramos el orden de las cosas? Nosotros somos peronistas.
Entonces, nosotros tenemos bien en claro que para que la justicia social sea de carácter permanente, vos necesitas primero ser políticamente soberano, ¿no? Tomando las decisiones dentro de la nación, hacia adentro, nosotros podemos de esa manera generar la independencia económica. Pero primero tenés que ser soberano en tus decisiones. No podés estar subordinado a ni a las multinacionales como nosotros estamos subordinados hoy en nuestro comercio exterior, porque ellos controlan absolutamente todo, no es que controlan solamente el transporte de las mercaderías. Eh, Todas las operaciones de intercambio controlan. Y también tienen el control de nuestros puertos, tienen el control de nuestras cosechas, tienen el control de absolutamente todo. Entonces nosotros tendríamos que empezar por lo que hay que empezar, que es nacionalizar el comercio exterior. Estos proyectos de ley nosotros los venimos impulsando hace Cuando hablas 20 de años. nacionalizar el comercio exterior, hablas de proponer un organismo parecido a lo que fuera el API de Perón, ¿no es cierto? O Claro, puntualmente a qué, sí. claro, claro. Son dos proyectos de ley que tienen estado parlamentario hace 20 años por lo menos, que son Transporte por Agua con Reserva de Cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que nos permiten recuperar nuestro mercado de fletes con el primero, que hoy está cautivo por las multinacionales del transporte, y el otro proyecto de ley, que es Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, es para financiar la reconstrucción de la flota mercante y se financia a partir del gravamen de un 2% al valor del flete que realizan las multinacionales. Entonces, hoy está en 7.000 millones de dólares ese volumen de flete. Entonces, solamente grabaríamos 2% al valor del flete. Eso va a parar a un fondo desde el cual se financia la reconstrucción de esa flota mercante. Y Porque hoy, vos no perdón, tenés manera perdón la de darle... ignorancia, hoy actualmente la flota mercante, ¿en qué situación está? ¿Hay barcos de bandera argentina que dependan de la decisión estatal para comerciar o eso se eliminó completamente? No, se desguazó completamente en los 90 con el decreto 1772. Menem, Dromi y Cavallo fueron sus Ujú. impulsores. Y lo que hicieron fue desregular la actividad comercial del flete y entregárselo en bandeja a las multinacionales para que ellos manejaran nuestro comercio exterior. Entonces, hoy son quienes controlan absolutamente todo. Entonces, nosotros tenemos que volver a esa posición desde antes del decreto 1772 y manejar nuestro comercio exterior y tener nuestra flota mercante que pueda transportar las mercaderías, porque no tenés manera de darle valor agregado a las materias primas si no es con el flete, ¿no? Claro, sin Entonces, dudas. eso por un lado. Y después tenemos el otro proyecto de ley que se lo presentamos a Hugo Yasky hace muy poquito, que sus asesores lo están revisando, leyendo, estudiando, porque bueno, le pedimos que le diera estado parlamentario y sería su primer estado parlamentario. Y este proyecto de ley, que es el IAPI del siglo XXI, propone crear el IAPI actualizado doctrinariamente al siglo XXI como una corporación del Estado, que es en base a la ley 20.558 del año 73, porque necesitamos que esta herramienta tan poderosa tenga un factor de escala suficiente para enfrentar a las multinacionales que hoy controlan el comercio exterior y que se le van a oponer además, se le van a oponer al IAPI. Entonces, el IAPI tiene que tener un volumen suficiente nacionales. Discúlpame, Romy, ¿podés Después, volver? El API debería tener un volumen suficiente, dijiste, y se nos cortó el hilo. Tendríamos que volver hasta ese punto más o menos. Sí, tenemos algunos... claro, el IAPI, por eso nosotros la planteamos como corporación. ¿Me escuchan? Sí, 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 ahí estamos. Ahí va. Decía que el IAPI se plantea como corporación del Estado porque necesitamos que tenga un volumen equivalente al de las multinacionales, un tamaño suficiente para que pueda enfrentarlas en su propia arena, en la arena de los mercados. Entonces tiene que tener un tamaño equivalente. Entonces ese tamaño se lo da la corporación del Estado, que fue una ley derogada por la dictadura militar. De ¿No? Esa hay hecho, que recuperarla. en épocas de Perón estaba leyendo el otro día, hay un libro muy interesante sobre el Yapi que de una compañera, Susana Novik,
que seguramente Romy la conocés, es una militante. No leí el libro todavía, pero la escuché nombrar y Sí, bueno. una gran militante y gran intelectual. Y bueno, y ella cuenta que en su momento el IAPI manejaba el 75% de las exportaciones. Es decir, el 75% de lo que Argentina producía y vendía al mundo pasaba por el Estado. Imagínate la Claro, centralización y la capacidad. Pero fíjate, yo perdón que vuelva a relacionarlo con los temas que habíamos iniciado. Por ejemplo, el IAPI no solamente que compraba y que después vendía, sino que imponía al resto del mundo condiciones de comercialización. Claro. Hoy hablábamos justamente del patrón oro-dólar que se está Ajá. cayendo, o el patrón dólar que se está cayendo. Fíjense que el IAPI comerciaba el trigo, por ejemplo, en pesos argentinos, o los comerciaba en su momento en la moneda española. Entonces, es decir, es una cuestión de soberanía, porque te Sin duda. permite decidir con qué moneda vos exigís los pagos. ¿Qué es lo que está haciendo Rusia hoy, por ejemplo, Claro. con los hidrocarburos? Pero Argentina, estamos hoy, digamos, celebramos que el proyecto entre, si es que lo va a meter Hugo Yasky, insistamos a que lo haga, pero si no estamos año luz de discutir algo así, pareciera, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. sí, sí. No, y Y pareciera que sí, porque en realidad se está discutiendo cualquier cosa menos lo que hay que discutir, pero nosotros tenemos esa, como jóvenes, tenemos esa gran responsabilidad de traer a la mesa nuevamente los temas importantes de la patria. claro. Nosotros tenemos que marcar esa línea que divida las aguas, ¿no? Lo importante de lo menos importante, lo digno de lo indigno, para nosotros recuperar el pleno empleo de la mano del IAPI, porque el IAPI tiene ese objetivo estratégico, ¿no? Hacerse de los recursos, acopiarlos, porque decía, ¿no? El IAPI funcionaría como corporación del Estado, pero tendría subordinada las sociedades del Estado, que serían, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos, de Carne, ¿no? Tendría el acopio de granos, de carne, de pescado, ¿no? De recursos minerales, porque necesita volcarlos a la industrialización. Hoy se están haciendo cargo de nuestros minerales las multinacionales que pertenecen al Commonwealth británico, están explotando en nuestra cordillera. Hay un acuerdo que fue impulsado por las multinacionales, que es un acuerdo argentino-chileno, se llama, ¿no? Donde dice que ellos pueden explotar toda la cordillera del lado argentino, usan nuestros recursos hídricos, agotan nuestros recursos hídricos para llevarse nuestras materias primas, nuestros recursos, y los sacan con la logística chilena por los puertos que van al Pacífico, puertos chilenos. Entonces nosotros no Claro. tenemos ningún tipo de control, o sea, no sabemos qué es lo que se Bueno, es llevan. algo similar Lo mismo pasa con la soja y el con la Paraguay, soja ¿no? que se van a... Y lo mismo que con la producción Entonces, argentina que tiene que pasar por el puerto de Montevideo. No, realmente hay situaciones de ya representan una burla hacia la soberanía y hacia la dignidad del pueblo argentino. es una falta de respeto inclusive para los... Totalmente, Porque además totalmente. estamos hablando en este caso de Uruguay, de Chile, países vecinos que no tienen más potencial que Argentina. Paraguay mismo, Paraguay tiene una flota mercante muchísimo más grande que nuestro ¿Sabes lo que país. pasa? Que si nosotros no siquiera podemos ordenar hacia adentro, mucho menos vamos a poder ordenar hacia afuera. Vos fijate lo que pasaba ahora con los especuladores que no están liquidando las cosechas, las tienen guardadas en Bueno, silo bolsa, eso es y ahora terrible. aparentemente el gobierno les libera un dólar diferencial, Un ¿no? dólar soja, se le En llama. definitiva es ceder y ceder y ceder constantemente ante el poder económico que está dispuesto a secar de dólares el país para ganar, ¿qué? 2, 3 pesos por tonelada. Sí, sí. Y Batakis anunciando en Nueva York que va a hacer el plan del FMI, que va a ajustar lo que tenga que ajustar. Sí, sí. Y decimos, No, y vamos a indignarnos un poco más, porque estamos en la parte de indignación de este programa. La foto que mandaste el otro día al grupo que tenemos acá de los compañeros de Santa Fe, de la embajadora de Israel, sí. sentada en el sillón de Rivadavia. Que no me gusta el nombre del sillón, pero de todas formas, ¿cómo vamos a sentar No, sí, ahí sí. a una embajadora y el presidente al lado? ¿Qué No, símbolo es además, el que están queriendo la dar? embajadora de un país que no reconoce Argentina como Soberanía en Malvinas. soberanía en Malvinas, digamos, que acepta la falacia de que los ingleses son dueños de las Malvinas. Y parecería a propósito, ¿no? La sentamos en
en el lugar, porque más allá de el que, sillón de mando, ¿no? Que claro, que sabemos que lo representa, tienen, pero pero ya además que realmente la una foto burla, lo hace explícito, una ¿no? soberanía. Bueno, y yo hoy, Romina, te cuento, subimos un video a nuestro Instagram, que es Rosca y Tinto, aquel que esté mirando, que nos quiera seguir. Subimos un video donde decíamos, pensar que a fines de los 70, comienzos de aquella década, había pleno empleo, no existía la indigencia, prácticamente la pobreza no existía, éramos dignos económicamente, y fíjate cómo se marchaba, cómo se militaba, cómo se construía políticamente, un montón de manifestaciones populares como el Cordobazo, el Viborazo, el Rosariazo, lo hablábamos el otro día, una juventud muy contestataria, y hoy que estamos en un nivel de indignidad extremo, en un nivel de burla a nuestra soberanía, a nuestro pueblo, de miseria, de indigencia, índices realmente aterradores en distintas cuestiones, la gente parece dormida en los laureles, porque no hay construcción política y la construcción política que hay es para administrar el Estado como si fuera un paquete, digamos, para el interés de algunos pocos. Entonces, ¿qué nos ha pasado como país, no? Eh, sí, sí, bueno, y lo interesante de este grupo que están formando ustedes, que están construyendo política desde ahí, es lo propositivo, porque justamente a veces hacer catarsis puede funcionar, puede servir, y lastimarse por esta situación que atraviesa el país, pero siempre lo más importante es proponer, es llevar adelante iniciativas, y creo que lo están haciendo, y la verdad es muy reconfortante ver que hay un grupo de patriotas que están llevando adelante. Aprovechamos el elogio para presentar a Martina Yerbe, que se acaba de unir a la comunicación. Martín, Se ve bien ahí igual, Gonzalo. mira, con un cuadro de pero. No, claro, hay que rotarlo, Martín, al revés, digamos. No, porque ahí tiene que activar el de rotación. Modo de rotación el celular o poner el celular derecho. Aprovechamos ya que estamos hablando de cuestiones técnicas, dicen acá los espectadores, uno dice se escucha un poco bajo a Romy, tal vez si se acerca más al micrófono de ella o que pruebe con auriculares. Bueno, Martín, excelente ahí como te estamos viendo. Ahí se lo ves. A ver, Martín, hablá, saludanos a ver si se escucha. Más fuerte si quieren. O podés hablar gritando también, es una solución. Voy a gritar porque no tengo auriculares. Sí, por supuesto. Hola, Martín. ¿Cómo estás, Martín? ¿Nos Hola, escuchás? ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andás, Martín? Bueno, no sé si pudiste escuchar algo de lo que de lo que anduvimos conversando. La verdad que estuvimos hasta recién haciendo un poco de catarsis, porque hay mucha bronca desde la militancia que realmente quiere un país un poco mejor. Se nota, se huele, se respira en el aire esta bronca del argentino. Sí. Pero bueno, también lo que decíamos que en cierto punto sirve hacer catarsis, pero hasta cierto momento. Después lo que queda es lo propositivo, la iniciativa política, y que creemos que ustedes la están llevando adelante. ¿Cómo es ese laburo de construcción política que están encaminando desde Social 21? ¿Cuáles son los ejes? ¿Qué se está militando? Le preguntábamos un poco a Romy, y bueno, contanos vos también. Bueno, muchachos, buenas noches. Un poquito demorado porque estaba buscando señal para transmitir. Estamos transmitiendo en este momento desde General Rodríguez. Ajá. Estamos acá con la familia, con mi querida hijada Azucena. Así que vinimos a visitar a los seres más queridos. Buenísimo. A los niños que son los destinatarios de nuestra misión. La misión que nos hemos dado a cumplir, la misión que queremos cumplir. ¿Se cortó? Se cuelga un poquito el internet de él. Que nosotros no lo vamos a ver. Nosotros lo vamos a ver. Pero el tiempo político que nosotros vamos a vivir va a ser el tiempo político de transición entre dos de este mundo en el cual estamos situados en este momento hacia otro tipo de relaciones humanas, porque el mundo hacia el cual marchamos va a tener una figura que va a ser aquella figura determinante, que va a ser determinante para la Argentina, pero también
trabajador. Es un arquetipo, es un arcano, pero a la vez es algo más que eso, es una figura. Y ese signo de figura le da un valor superior a lo que actualmente hoy tiene valor, o parece tener superioridad, que es básicamente el pensamiento de la burguesía y el mundo de la burguesía, en el cual nosotros, como trabajadores, somos apenas un reflejo de la burguesía. Todavía no hemos alcanzado nosotros nuestra verdadera y definitiva identidad, no hemos alcanzado todavía nuestro verdadero ser. Nuestro ser no es este. Esto que somos en realidad es una proyección, un reflejo de los valores, la ética, la concepción de la tecnociencia, la concepción de la propiedad, la concepción de los valores determinados por quienes no somos nosotros, quienes son una minoría, que se puede determinar básicamente como burguesía, pero que en realidad es hija o producto o creación de la oligarquía, que es su verdadera conducción. Aquellos que creen que son más que nosotros y aquellos que determinan el rumbo del mundo, porque en esto hay que tener claro que el pensamiento de la izquierda es absolutamente insuficiente para esto que estamos construyendo, porque el problema no significa la plusvalía o el plusvalor, aquella porción de valor que se le quita al trabajador del salario, con lo cual se reproduce el capital. Esto es una concepción meramente materialista de la izquierda, que no es que sea falsa en su concepción materialista, es que solamente es materialista. Entonces el conflicto es un conflicto que la lleva hacia la lucha de las clases. Mientras que nosotros concebimos que lo peor de este mundo no es el plusvalor que se quita a los trabajadores, sino se los quita de la conducción del mundo. Se les da órdenes y se les determina un mundo. Entonces, la figura del trabajador es una figura que en su marcha por el mundo va creando relaciones humanas de otro signo que no son estas, que a veces son difíciles de explicar, porque la figura tiene un potencial en su devenir superior a las explicaciones que nosotros podamos dar. Pero la característica de la figura es superior a la figura administrativa de la burguesía, la cual básicamente tiene como principal valor la seguridad. Que el mundo se mantenga más o menos quietito como está, claro, y preservar su seguridad. Mientras que nosotros nos parecemos más a la condición del soldado. El burgués pone todo, la burguesía busca poner todo para poder negociar, mientras que nosotros damos todo para poder presentarnos en el campo de batalla. Es completamente lo opuesto. Es distinto, ¿no? Aprovecho, Martín, ahora creo que hubo una pequeña pausa de sonido, ¿no? Sí. Aprovecho para transmitirte una de las preguntas que nos estaban haciendo acá por chat hace unos minutos. Dicen si es posible nacionalizar la cuenca del Paraná. Supongo que tiene que ver con los últimos planteos que venimos teniendo hace un par de años con el tema de la hidrovía argentino-paraguaya. Y pregunta qué beneficios económicos le daría al país. Bueno, por ahí te dejo, si estás escuchando, para que contestes un poco vos. Para mí, algo ya habíamos hablado, digamos, la soberanía es tal vez el mayor beneficio que nos puede traer controlar la cuenca del Paraná, pero a su vez también esa soberanía en ejercicio de lo que decías vos, Martín, ¿no es cierto? De resaltar el valor de los hombres y mujeres trabajadoras, que en definitiva somos los que habitamos este país, o la mayoría de los que habitan este país. Así es. Somos los que habitamos, somos habitantes. Sí. Lo que tenemos que ser es conductores, protagonistas y conductores, con una moral nueva, donde la moral actual va a ser despreciada por el nuevo orden que vamos a construir, y va a haber otra ética, que es de alguna manera el trabajo intelectual sobre el acto moral, ¿no? El perfeccionamiento intelectual sobre los actos morales.
ahora van a ser de otro signo. Y aquello que hoy es acusado de feo, de fealdad, va a ser recuperado por nosotros. Que se manifiesta que hoy tiene signo de belleza, quizás no lo tenga en el futuro. Y quizás lo bello y lo feo esté determinado por otros valores que no son estos actuales. Entonces, para nosotros el signo de patriotismo va a tener un valor de belleza de carácter absoluto, completamente contrario a lo que hoy se manifiesta en las primeras líneas de valoración que imponen desde la conducción, que es la usura. Y para nosotros la usura es un pecado grave, es una práctica vil y es exactamente contraria a la figura del trabajador, porque la usura rompe el orden del trabajo. La usura rompe el orden del trabajo, vuelve al trabajo inútil, que es un poco la condición en la cual están viviendo muchos argentinos. Ya no se sabe ni por qué se trabaja, porque se trabaja para apenas comer. Para No, comer. sí, o se trabaja y como realmente venimos de por lo menos 6, 7 años de un daño constante al salario del trabajador, al poder de compra de ese salario, en definitiva es como que uno trabaja lo mismo o más y cada vez tiene acceso a menos bienes y servicios y se hace todos los días un poquito más infeliz, ¿no es cierto? En una vorágine sin fin que al final después terminan por ir explotando distintos núcleos sociales que se van echando las culpas unos a otros, pero en definitiva no terminamos de entender que tal vez lo más importante de esto es justamente que se perdió la soberanía, que se perdió el orden de justicia, que se perdió hasta en algún punto también. Manifestando de que justamente la burguesía pone toda su energía y su esfuerzo en negociar, de que justamente la burguesía pone toda su energía y su esfuerzo en negociar, Claro. El dios porque dinero. porque su negocio es mantenernos atrapados en la dialéctica de aquellos que se contraponen. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Frente a aquellos que se manifiestan como opuestos, como contradictores, nosotros no vamos a negar que existe esa contradicción. Lo que vamos a hacer es, desde el más que significa nuestra fuerza, en la figura del trabajador, vamos a atravesar esas contradicciones por el medio. Y vamos a arrastrar en un torrente general de la nación para que nosotros podamos determinar los argentinos cómo debe ser nuestra nación. Entonces, ¿por qué no puede haber por parte de nosotros ninguna esperanza en la burguesía? Porque es el premio consuelo de la oligarquía. La burguesía es el premio consuelo de la oligarquía. Es la moral del débil que necesita debilitar al conjunto, entristecerlo, debilitarlo y deprimirlo para poder someterlo en su régimen de victimización. Y Martín, te pregunto, hablando un poco de la burguesía. Cierro con esto. Sí. Cierro con esto el concepto y respondo a la pregunta con respecto a la cuenca del Paraná. Ah, bien. En este sentido, mientras nosotros nos manifestamos con poner todo el esfuerzo, toda la energía, todo el compromiso, toda nuestra fe en presentarnos a combate, ya la sola parada en el mundo de esta manera y el lenguaje que nosotros expresamos es suficiente para vencer. Porque lo único que tiene que hacer es esta voz correr como agua por toda la Argentina. Tiene que inundar el país. Si esta voz inunda el país, eso va a permitir que creemos las condiciones necesarias para vencer. Porque las condiciones necesarias para vencer no son las condiciones materiales como dice la burguesía. Porque la burguesía y la izquierda son el mismo tipo subdividido, pero son dos materialismos. El capitalismo y el comunismo son dos materialismos. Nosotros somos tercera posición, y la tercera posición no es un equilibrio entre el capitalismo y el comunismo. La tercera posición es otra cosa. Es una posición espiritual frente al mundo, antimaterialista. Eso es lo que por lo menos se explica acá. ¿Se cortó ahí? Esto se explica acá. Disculpen, quizás yo que soy... Doctrina peronista. Vamos. Bueno, entonces,
para algo me sirvió aprender a leer y escribir. Sin ser de la academia igual, sin ser de la academia formal. Exactamente. Martín, Entonces, en este aspecto, nuestro signo de presentarnos al combate es suficiente porque las condiciones que nosotros tenemos que crear no son las condiciones materiales a las cuales no accedemos porque no somos la conducción del mundo. Cuando la izquierda y la burguesía manifiestan que para realizar lo que nosotros planteamos necesitamos tener una correlación de fuerzas favorables a las condiciones materiales, es falso. Nos meten adentro de su laberinto. Nosotros lo que necesitamos son condiciones espirituales de existencia, no materiales. En las condiciones materiales ni siquiera jugamos. Estamos fuera de esa toma de decisiones. Nosotros sí lo que podemos modificar a través de nuestra palabra y nuestra prédica son las condiciones espirituales. Estas condiciones espirituales conllevan en sí mismas el signo del coraje, que es el signo de organización por excelencia de los argentinos. Acá la organización no es un mejor sistema organizativo. Todas las experiencias de la década del 70 basadas en el marxismo-leninismo, el centralismo democrático, todas las discusiones de la democracia en ese sentido son absolutamente en vano para el pueblo trabajador. Nosotros necesitamos otro tipo de signo, más parecido al de la revolución del 43 que a la democracia del 83 de Alfonsín, porque esa no resuelve nada. En cambio, la revolución del 43 sí. Claro. Nosotros, la justicia está por encima de la democracia, porque la ética está por encima del derecho. Entonces, voy hacia la hidrovía. La cuestión de la hidrovía es la privatización en la década del 90 del sistema de navegación de cabotaje de los ríos interiores. Nosotros seguimos planteando que en la doctrina nacional de Juan Manuel de Rosas y de Caray Guazú, del padre Pigas, está el signo con el cual los argentinos tenemos que conducir este conflicto, que es nacionalizar la navegación de los ríos interiores. No puede haber libre navegación de los ríos interiores por parte de las potencias extranjeras. Esto es una discusión que ya está saldada en Argentina. Y los que perdieron esta discusión, y los que perdieron políticamente esta discusión, no aceptan estos términos porque no les importa la verdad. Porque la militancia de la burguesía por la razón también es falsa filosóficamente. Utilizan la razón como un culto. Niegan todo lo que tenga que ver con la fe, por irracional. Pero de la razón hacen un culto. Entonces, todo lo que no esté en los términos que ellos determinan que es la razón, se lo trata de irracional y se lo expulsa a la periferia del sistema, que es lo que hacen con nosotros. Entonces, nosotros ya saldamos esto en la vuelta de Obligado y en la angostura de Quebracho, entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Y en las angosturas de Quebracho se determinó, mediante la Nación del Pueblo en Armas, que ninguna potencia extranjera puede entrar a los ríos interiores y tratar de comerciar sino a través del Estado argentino. ¿Está bien? Sí. Esto está saldado hace 150 años, muchachos, y hay sangre argentina derramada por esta causa. Como para después tener que escuchar los discursitos conciliadores, que vamos viendo, no, la correlación de fuerza. ¿Qué correlación de fuerza? O los patriotas de Estanislao López, los patriotas de Rosa, los patriotas de Mansilla estaban ahí viendo la correlación de fuerza y los carpetazos, el Comodoro Pi, todas esas pelotudes. Pero esto es desde siempre, porque ahora todo el mundo tiene bronca y todo el mundo siente el desengaño. Pero también lo que hay que observar es a quienes sí nos mantuvimos siempre firmes en esta línea de doctrina nacional, porque no puede ser que la verdad tenga los vaivenes de que a veces es verdad y a veces no es verdad. Tiene que haber un punto de acuerdo entre los argentinos, entre los patriotas y entre los trabajadores. Porque lo que está mal, está mal. Entonces la privatización en la década del 90 nos llevó a esto. Destrucción de la Marina Mercante Argentina con el decreto de 1772, donde se entrega la reserva de carga, bandera de conveniencia. Entonces no hay ningún tipo de obligación para hacerse del mercado de fletes reservado para la Argentina. Entonces esto destruye la posibilidad de navegación por parte de la bandera nacional. Se rompe el fondo de la Marina Mercante y se rompe ELMA, la empresa de líneas marítimas argentina. Se la desguaza, se la entrega. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Nacionalizar los puertos argentinos, estatizarlos. Nacionalizar es estatizar, no entregársela a un privado que esté testaferro de un interés internacional. Porque esto ya pasó, ya lo vimos esos episodios. Se repiten en la historia. Los de que hay una supuesta burguesía nacional que... No, eso no existe. En el juego de esta escala del comercio exterior, en el petróleo,
en el comercio exterior, en la minería, no existe esto que se denomina como burguesía nacional. Lo que existe son multinacionales que tienen testaferros. En el caso del petróleo, ¿quiénes son? Los Bulgeroni, Pan American Energy, Bridas. ¿Quiénes son? Testaferros de la reina de Inglaterra, porque son súbditos de la reina de Inglaterra que trabajan operacionalmente en la Argentina a favor de la British Petroleum. Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego. ¿Está? En el caso de la cuenca del Paraná, aquellos que creen que Vicentín era nacional y que ahora se la va a quedar Glencore de Inglaterra, lo que no comprenden es que Vicentín son testaferros argentinos de diseños extranjeros. Está diseñada. Yo tuve la posibilidad de ser parte de la construcción de esa planta. Soy técnico mecánico de máquinas y herramientas, recibido de la Escuela Fábrica de Juan Perón Casal Calvillo, fundado un 4 de junio de 1947. Y con la preparación que nos dieron en la Escuela Fábrica de Perón, nos fuimos pechando en el mundo para ganarnos el pan con nuestro oficio. Parte de los equipos de la planta de biodiesel de Vicentín lo hemos fabricado nosotros. Yo con mis compañeros conmigo. Hemos fabricado los equipos de Vicentín. Los equipos de degomado para separar la glicerina del aceite y hacer biodiesel. Esa planta está diseñada para la exportación. No es para el mercado interno. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce ahí, que es aceite, que es pellet, o lo que llaman torta, se utiliza como forraje, como alimento balanceado para animales, y el aceite se usa para estirar las comidas. Para estirar las comidas. Por ejemplo, la mayonesa que todo el mundo compra está estirada, se usa para estirar los alimentos. Entonces, en este sentido, son plantas que están diseñadas para el comercio exterior. ¿Qué deberíamos hacer nosotros con respecto a este caso? Bueno, si está la posibilidad de tomar control operacional de esa planta, lo que hay que inmediatamente asignarle es una flota mercante. ¿Cómo se la asigna? Muy rápidamente. Sancionando los proyectos de ley que nosotros tenemos, dejando de perder el tiempo con estupideces, como se viene perdiendo el tiempo hace 30 años, y darle bola a los patriotas y a los que se han comprometido, han estudiado el tema y tienen involucrada su vida en él. Que no son las cámaras empresarias precisamente, que son parte de la destrucción en la década del 90, son salvavidas de plomo. Che, Martín, y cuando estuviste acá por Santa Fe, que tenemos conocimiento que estuviste presentando algunos proyectos para construir barcazas, ¿no? Sí. En toda la cuenca del Paraná, de la provincia. ¿Qué respuesta has tenido de las autoridades provinciales? Bueno, mira, yo no recuerdo los nombres de todos, discúlpenme, porque además andamos en un momento muy positivo, a pesar del drama argentino que vivimos, verdaderamente no podemos nosotros quejarnos en el sentido del crecimiento que estamos teniendo, y estamos conociendo gente todos los días. Entonces, a veces Sí, no hay problema. nosotros Nosotros somos amigos de Nicolás Valente y el Fede Fulini, que te mandan saludos, así que... bueno, sí, esos sí son amigos. Sí, esos son amigos. Nicolás Valente, el Fede Fulini, toda la banda. Sí. También Bacheto. Claro. Sí, de toda la banda. Sí, ahí estamos nosotros, por ahí nos movemos. Gente muy querida por nosotros, compañeros muy queridos. Bueno, nos recibió el ministro de Industria de Santa Fe, o secretario, no recuerdo exactamente bien, con el cual tuvimos en el Ministerio de Agricultura una muy buena reunión, y el mayor apoyo y visto bueno sobre nuestra iniciativa, que es la siguiente. Yo recién estaba hablando de un plan de nacionalización del comercio exterior. Ahora, el plano que estábamos trabajando para Santa Fe es crear una flota fluvial, y que esa flota fluvial permita hacernos del mercado interno de la cuenca del Paraná. Poner un flete a disposición de los productores industriales y agrícolas, y poder con ello integrar el mercado interno de la cuenca del Paraná y el río Uruguay. Esto a nosotros nos permitiría, por ejemplo, vamos a poner ejemplos prácticos para que se vea cómo esto puede ser tan benéfico para la economía interior de la Argentina. Porque todo se habla de comercio exterior.
que es donde están las grandes facturaciones, los grandes volúmenes, el gran conflicto. Ahora, nosotros con chatas autopropulsadas, con barcos de fondo plano, no del tamaño de los Panamax que entran a cargar para el comercio exterior, sino mucho más pequeños, 60 metros de largo, 40 metros de largo. Eso nos permitiría operar adentro un cabotaje con el cual podríamos ir y comprar yerba mate en Misiones y vender ganadería santafesina. Eso nos permitiría intercambiar. Llevamos un flete con ganado argentino, con carne santafesina y nos traemos yerba mate misionera. Podemos hacer una distribución de toda la producción de citrus y arándano de la provincia de Entre Ríos a toda la cuenca. Podríamos la pesca del Chaco, de la confluencia del río Paraná y el río Paraguay, podríamos también distribuirla alrededor de toda la cuenca. Entonces, podríamos realizar un intercambio Formosa, El Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, tener una intervención a través de la logística de una empresa estatal de navegación con base en Santa Fe, pero abriendo la posibilidad de compartir en un pacto federal con las provincias que deben volver a constituirse como la Liga Federal de Pueblos Libres. Y desde allí fortalecer nuestras economías, nuestro mercado interno, mejorar el consumo, un consumo más abundante y de mejor calidad de que estamos acostumbrados en este momento. Esto es posible de hacer. Muchachos, en Tucumán recientemente se estaban por ir al descarte de 40.000 toneladas de limón. En Corrientes recientemente se ha descartado tanto limón como tomate. Hay alimentos, pero como son alimentos al mercado interno argentino, no se le da la preponderancia que se le dan a los que están vinculados a las operaciones de comercio exterior. Son volúmenes más chicos, pero son volúmenes que al interior del mercado interno argentino podrían obrar un milagro. Porque vos pensás que toda la producción de grano, trigo, girasol, soja, maíz, cebada, eso es capaz de alimentar 500 millones de seres humanos, 10 Argentinas. Ahora, eso es algo exportable, sí. Ahora, hay producción de alimentos saludables y frescos que hoy tendríamos que volcar con una logística al interior del país, integrar logísticamente hacia el interior. Para Santa Fe nosotros estamos proponiendo esto. Y en el nudo ferroportuario, donde se vincula el ferrocarril con el puerto y la navegación fluvial y ultramar, ahí está el corazón del sistema multimodal que nosotros impulsamos con el proyecto de ley ELMA 21, para crear una empresa multimodal de transporte, una corporación del Estado bajo las leyes 20.558 de 1973 y 20.705 de 1974, que son las dos leyes de empresas del Estado de Juan Perón. Lo recuerdo para los peronistas que están mirando esta audición, que hay dos leyes del 73 y 74, que son las últimas dos leyes que son el plexo jurídico de las empresas del Estado del peronismo. ¿Por qué? Porque si no hay empresas del Estado, muchachos, esto va a cambiar. Se nota, ¿no? Que no. Si no hay actividad de las empresas del Estado, esto no va a cambiar. Sin dudas. No, de hecho, los años más gloriosos fueron cuando el Estado tenía porciones estratégicas de la economía, digamos, y no estamos hablando de un régimen estalinista donde el Estado acapare todo, sino enfocándose en las cuestiones estratégicas por las que hablas. Entonces, Martín, el gran problema, además de ser político, por supuesto, pasa más que nada por lo que es transporte y logística, ¿no? Bajo nuestra concepción, la logística significa los medios de producción, distribución, acopio, circulación monetaria y circulación de la información, que es el término moderno que nosotros nos definimos en lo que es la logística. El conflicto argentino se va a dirimir en términos de logística, porque nosotros tenemos una ocupación en el Atlántico Sur por parte de una potencia extranjera que es Inglaterra, que es nuestro enemigo histórico, el cual fue expulsado en 1806-1807 antes de que nos constituyamos en una república formal o una nación formalmente constituida.
En 1806, 1807 expulsamos al inglés. Y la última frontera de resistencia son las mujeres argentinas. Que una vez el débil instrumento militar, valiente, pero débil instrumento militar, fue sobrepasado, las mujeres argentinas atendieron a los ingleses a cuentazo de agua hirviendo y grasa. ¿Está? Entonces ahí hay un antiimperialismo fundante. Y en los medios logísticos es con los cuales tenemos que hacernos de el dominio del Atlántico Sur y la Antártida, porque sin logística estatal no va a haber posibilidad de defender la Antártida, Malvinas e islas del Atlántico Sur. Alberto Fernández de Kirchner se presentó en el G7 en Alemania y le dijo al saliente primer ministro de Inglaterra que quería sentarse a negociar por las Malvinas. ¿Cómo le respondió Inglaterra? Inmediatamente anunció Inglaterra que no está permitido el ingreso a Georgias ni a Isla Sandwich, porque gracias a ellos se ha evitado la depredación ecológica y la contaminación por parte de argentinos, porque la están custodiando ellos, que son los custodios de la naturaleza en el mundo, los ingleses, de Greenpeace. Entonces, otra vez haciendo un ridículo, otra vez revolcándonos por el suelo, otra vez. Y esto es terrible porque es una vergüenza nacional. Entonces, no hay respuesta de retaliación, no hay esfuerzo argentino para la recuperación de nuestro territorio que está bajo control operacional de la OTAN. En el caso de la cuenca del Paraná es exactamente lo mismo. Pero para no ver una Argentina fragmentada, nosotros tenemos que ver no solamente el diagnóstico del conflicto en términos de totalidad, tenemos que avanzar sobre una respuesta de solución, de una respuesta de avance, de resolución del conflicto, de abordaje del conflicto y de profundización del conflicto. Porque aquel que cree que esto se va a resolver amablemente, porque hay alguno que está equivocado y que tendría que repensar su posición, ya con esa inocencia no alcanza. Nosotros no vamos a ganar con lo bueno. Tampoco vamos a ganar con los astutos. Con lo bueno no vamos a ganar porque son débiles. Y a la hora del conflicto, lo bueno sigue siendo bueno. Los astutos son los que gobiernan Argentina hace los últimos medio siglo, desde el paso de la inmortalidad del general Perón. En el 2024 vamos a cumplir 50 años de la desaparición física del general. Y el país está cada vez peor. Entonces, los astutos se sirven siempre primero para sí mismos. ¿Con quiénes sí podemos tener posibilidad de ganar? Con los nobles. Con los que tienen nobleza en su corazón. Con aquellos que están dispuestos a realizar un sacrificio. Porque sin la condición de sacrificio en la Argentina, no se puede conducir el país. Hay que estar dispuesto a darlo todo. Y quizás no alcance. Entonces, hay que abordar la solución de manera integral y completa. Esto significa que nosotros comprendamos que del paralelo 40 hacia el norte, sur de la provincia de Buenos Aires, hacia el norte, la cuenca del Paraná y toda la región productiva del país, la de mayor volumen de producción, que incluye Santa Fe, pero también a Buenos Aires, que también incluye a Mendoza y a Córdoba, está bajo control operacional de las multinacionales de comercio exterior en la cuenca del Paraná. Toda la salida de la cuenca del Paraná, por Rosario, por la zona de Rosario, lo que se denomina Rosario y Santa Fe, más los puertos de la provincia de Buenos Aires, por ahí sale grueso. Claro. Y entra el grueso, porque los contenedores de donde se operan, principalmente en el puerto de Buenos Aires y en el puerto de Oxford. Cerca de 800.000 contenedores en el puerto de Buenos Aires y 400.000 contenedores en el puerto de Oxford, que es en Avellaneda, al sur de la capital federal. Y después una pequeña cantidad en el puerto de Campana, para la industria automotriz, y una pequeña cantidad en Santa Fe. Del paralelo 40 hacia el 50, desde la provincia de Río Negro, ¿no? El sur, la línea de política entre Río Negro y Chubut, hasta Río Gallegos, hasta el estrecho de Magallanes, la Patagonia despoblada
en el 35% del territorio nacional apenas vive el 5% del argentino, y desarticulada logísticamente. No hay sistema de transporte. Si no tenés un auto bueno, no podés andar. Y las distancias son muy grandes. Claro. Las distancias son muy grandes. Las extensiones son muy, muy grandes. Entonces, todos son cientos y miles de kilómetros. Y del paradero 50 en el estrecho de Magallanes hasta la Antártida, bajo control operacional de la OTAN. No hay navegación argentina, excepto lo que se mantiene de la campaña antártica, con mucho esfuerzo por parte de los patriotas que se mantienen incolumes sosteniendo la campaña antártica argentina, pero no hay patrullaje por parte de la Armada, no hay construcciones navales para la defensa nacional, no hay sistema de defensa, porque no tenemos el sistema de defensa que necesitamos, que es patrullero oceánico multipropósito. Macri adquirió 5 en Francia, porque se dio tantas vueltas. Nosotros venimos impulsando desde hace 20 años la construcción de esto en astilleros nacionales, con base principalmente en Río Santiago, donde se construyó el T-42 Santísima Trinidad, con el cual recuperamos Malvinas en el 82, y las 6 corbetas Mississippi KP-240, bajo licencia de astilleros Blamanfos de España. O sea que nosotros somos capaces de fabricar armas de guerra muy poderosas, digamos, en los términos que fabrica la OTAN, equivalentes al armamento de la OTAN, bajo licencia. Lo que, cuando los keynesianos dan vuelta y dudan, después viene Macri y resuelve. Viene el liberal y resuelve. ¿Y qué hicieron? Compraron en Francia. Cuando nosotros impulsábamos esto, éramos acusados de fachos y troscos al mismo tiempo. O sea, fachos nacionalistas y troscos que no entienden las correlaciones de fuerza. Bueno, vino Macri y resolvió. Y compró a Francia al doble, pagando el doble de lo que vale construirlo en la Argentina. El doble de lo que vale construirlo en la Argentina. Esto que compró Macri son plataformas de navegación, pero no tiene sistema de armas. No tiene sistema de armas. Es exactamente lo mismo que estos Dagger, estos Mirage de descarte, que compró Macri también, que son plataformas volantes que no tienen sistema de armas. ¿Se acuerdan que en Malvinas 82 los técnicos de la base de Punta Alta, en la base de la Armada Argentina al sur de la provincia de Buenos Aires, en la región de Bahía Blanca, los técnicos argentinos lograron resolver la interfase entre el radar del avión que toma la posición del barco y la cabeza del misil y teleguiado que tiene que cargar la información que toma el radar del avión para darle la posición, la geolocalización al misil e impactar con el blanco. Bueno, eso lo resolvieron los técnicos argentinos, pero no es una novedad esto. Esto es desde el año 82, hace 40 años que nosotros sabemos esto. Entonces, cuando se compran estas cosas, se compra sabiendo. No son errores. Claro. Es la manera de quemar el magro, el miserable presupuesto de defensa argentino, quemarlo en importaciones que no sirven para un carajo. Entonces, es una manera de debilitar al país. Son actos en contra de la defensa nacional, muchachos. Lo que vemos constantemente, Martín, en todo el diagnóstico que estás haciendo, es un profundo desprecio, ¿no?, por el mercado interno también argentino. Primero hablabas de la dificultad para integrar ese mercado interno, relacionando Chaco con Paraná, con Santa Fe, con Corrientes. Después, bueno, ahora estás hablando también de cómo se daña esa industria nacional, que en definitiva viene dada también por el poderío de un mercado interno. Analizando yo también un poquito hacia atrás, digamos, porque arrancamos el programa hablando de las causas de la riqueza de las naciones, lo difícil que es generar un proceso de industrialización cuando el mercado interno es deficiente, ¿no es cierto? Si bien el mercado interno argentino es de 40 millones de personas, además de que es chico en cantidad de habitantes en comparación, por ejemplo, con el de China que mencionábamos Claro, hoy, sí, también es un mercado interno pobre porque lo han hecho pobre. Entonces, en definitiva, hablamos de saldo de exportación. Bueno, sí, saldos de exportación, pero es porque no se lo quiere vender adentro, porque no se le quiere dar plata a la gente de adentro para adquirir
esas propias mercaderías que se están vendiendo afuera a valores tal vez más altos, o vas a saber por qué. Y lo mismo con esto que decías de la importación de tecnología, cuando tranquilamente se podría hacer acá. Es decir, en vez de pagarle a un científico argentino, a un técnico argentino, para que investigue, para que desarrolle y para que podamos tener una tecnología nacional, que tal vez en el tema radares Argentina tiene, digamos, cierta experiencia por la historia reciente. Parece, ¿no es cierto?, que ese mercado interno no se lo fomenta, es decir, no se aprueba la entrega de dinero a ese mercado interno, digamos, si no circula plata entre los argentinos para comprarnos cosas entre argentinos, en definitiva parece cada vez más lejano ese desarrollo nacional, porque estamos importando del resto del mundo y llevando al resto del mundo esa riqueza argentina, en vez de dejarla adentro. Es el modelo porteño que describía Scalabrini Ortiz, que miraba hacia afuera, ¿no? Miraba hacia Inglaterra. O sea, lo que se produce en Argentina se manda afuera. Y además se compra de afuera cosas que se podrían también producir en Argentina, entonces es como un doble saqueo, ¿no? ¿Qué decir? Bueno, coincidimos en el diagnóstico, muchachos. ¿Cómo piensan que salimos de esta situación? Por empezar, nosotros lo que analizamos, o por lo menos desde nuestra humilde visión, es que hay una profunda crisis política. Lo que hace falta no es solamente decir, digamos, qué es lo que hay que hacer en términos concretos, sino que lo que hace falta es coraje para hacerlo también. Es decir, porque proyectos dando vuelta hay, digamos, ustedes Social 21 han presentado varios. En definitiva, analizamos hoy, por ejemplo, el tema de la falta de liquidación de granos, ¿no?, que guardan en silo bolsa. Eso, que ahora se ceda y se entregue un dólar diferencial para que los tipos liquiden. Lo que hace falta es coraje para que eso no ocurra, ¿no? Para quedarse con esa renta agraria diferencial. ¿Cómo se organiza? Porque el coraje no es solamente salir gritando y la voz de Aura, sino cómo se organiza ese coraje, cómo se organiza esa iniciativa patriótica. Porque tiene que haber alguna manera, algún modelo argentino de desarrollo, alguna forma argentina de existir en la cual nosotros podamos hacer frente a lo que es el imperialismo, porque básicamente lo que se está describiendo es la injerencia imperial de las potencias extranjeras sobre las decisiones que la Argentina debería tomar por sí misma soberanamente. ¿Cómo hacemos con el tema del contrabando? Pregunto, ¿cómo hacemos con el tema de las exportaciones? Y un rol estratégico por parte del Estado, y con el tema del contrabando un mayor poder de policía. Bueno, hoy hablábamos al inicio del programa justamente nacionalizando el comercio exterior, teniendo un organismo parecido a lo que fue el IAPI, adaptado al siglo XXI. Lo mismo habría que hacer con el sistema financiero y con tantos otros organismos. Sí, las cuestiones estratégicas que definen la economía de la gente, en definitiva, de la nación. Pero es con sociedades argentinas y con argentinos trabajando en ellas, digamos, ¿no? Entonces, nacionalizar el comercio exterior con un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio que compre todo lo que se va a vender y que lo venda al interior de la Argentina y que traiga de afuera todo aquello que se necesite. Perfecto, eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, ¿qué tenemos que hacer en el plano de la defensa? En el plano de la defensa, tantas cosas hay que hacer. No, bueno, pero la organización general, más allá de lo particular, yo creo que hay que volver a fabricar CITER 155, pero eso es un detalle técnico que puede estar en debate para algunos, pero otros no. Algunos dicen que lo que yo planteo es un arma obsoleta técnicamente porque hay cosas más modernas. Sí, pero eso de diseño nacional es barato y agarrate cuando te cae un calibre 155 por arriba. Pero en términos generales, la organización del plano de la defensa nacional, ¿cómo hay que organizar la producción para la defensa? ¿Hay que seguir comprando afuera o habría que fabricar acá? Y no, hay que fomentar, por supuesto, la producción local, lo que es fábrica militar de Córdoba. Es reequiparla. Martín, con respecto al tema de las Fuerzas Armadas, que es un tema más que interesante. Viste que siempre circulan o han circulado en las últimas décadas este miedo, ¿no?, de reequipar las Fuerzas Armadas cuando, digamos, teniendo una experiencia tan fea como la de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Decía, bueno, ¿hasta qué punto se puede reequipar las Fuerzas Armadas sin antes haber hecho, ¿no es cierto?, un acto de militancia ideológica dentro de las propias fuerzas, ¿no es cierto?, una construcción de una fuerza nacional
para y por los argentinos, ¿no es cierto? ¿De qué forma te parece? Porque es un interrogante lindo, es decir, ¿de qué forma logramos que el ejército, la aviación y lo naval piensen en términos nacionales? Dándole misión al soldado. Porque eso que vos mencionás ya se hizo en la Argentina. Se destruyó un punto militar y se le daba charlas de derechos humanos. Ya se hizo. El fracaso está a la vista. Desarmaron el instrumento militar y le daban clases de derechos humanos. Y el fracaso es rotundo. No tenemos instrumento militar. Y eso tampoco quiere decir de que... Y nadie sabe lo que piensa un soldado argentino tampoco. Y eso lo hizo el kirchnerismo. Y Alfonsín. Entonces, ¿qué tenemos que observar nosotros? Que en la resolución de los conflictos, en la proyección de resolución de los conflictos, se encuentra el diagnóstico que habita. Porque tenemos que pasar del diagnóstico a la resolución. Porque hay un montón de opiniones en Argentina al respecto. Ahora, tenemos que definir cosas puntuales y concretas. Con respecto a la defensa, ¿qué tenemos que definir primero? Una hipótesis de conflicto. De Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Y está violando el gobierno, este gobierno, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, vienen violando la Ley de Defensa Nacional, que determina, en primera instancia, que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Defensa, tiene que determinar cuál es la hipótesis de conflicto del país. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto de la nación argentina? Esto es la Ley de Defensa vigente. No se cumple ni con la ley. Claro. Entonces, determinar una hipótesis de conflicto, después de bien el sistema de armas que hay que construir para hacer frente a esa hipótesis de conflicto. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de conflicto? Bueno, lo de Inglaterra está a la vista. Es un conflicto. Bien. No es en grado hipotético. Sí, sí, sí. No, Sí. no, Hay una existe, usurpación existe, de... es real, es tangible. Sí, Es sí, un- una violación a nuestra soberanía. Entonces, bueno, ahí tenemos un conflicto. La hipótesis de conflicto, ¿cuál es? Bueno, el grado de hipótesis significa la secesión de la Patagonia por parte de los ingleses. Eso es una hipótesis. Porque los ingleses están ocupando la Patagonia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Determinar un conflicto y una hipótesis de conflicto, a partir de ahí construir un sistema de armas y con el sistema de armas, desde un mando centralizado, darle misión al soldado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando, si Dios lo permite y el pueblo argentino nos acompaña, seamos gobierno? Cuando nos toque a nosotros conducir los destinos de la nación argentina, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A través de la Dirección General de Fabricaciones Militares, vamos a volver al campamento minero, en la cordillera de los Andes y en toda la Patagonia austral. Porque las empresas que hoy explotan los minerales argentinos son empresas australianas, neozelandesas, sudafricanas, canadienses, todas miembros del Commonwealth británico. Todas las empresas que operan en la Argentina son miembros del Commonwealth británico. Entonces, son súbditos de la reina de Inglaterra. La conducción estratégica es Inglaterra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acá la discusión no es no a la minería, sí a la minería. Porque los que se alinean en no a la minería, bajo la determinación de no a la contaminación por parte de la megaminería, no resuelven el conflicto de los ingleses, porque los ingleses no tienen una única política. Los ingleses tienen un menú de políticas para ofrecerle a sus colonias. Y uno de los menús santuario. Entonces, por eso impulsan las áreas protegidas. ¿De qué? De que la ocupen los argentinos. Claro. Inglesa, como ocurre en la Tierra del Fuego, en la península Mitre. ¿Qué impulsan los ingleses a través de Greenpeace en la península Mitre? Ah, esto es una reserva, acá hay una pingüinera, entonces acá que no venga nadie. Claro que no venga nadie, si ahí está la estancia Haverton y están los ingleses ocupando. Claro. Y toda la propiedad de la cordillera de los Andes, con la línea de frontera con Chile, y la propiedad del Atlántico está en manos de los ingleses. Entonces, nuestra hipótesis de conflicto, ¿qué nos lleva? Que la Dirección General de Fabricaciones Militares tiene que volver al campamento minero y ejercer por sí misma de acuerdo a la ley 12709 del general Sabio, de 1941. Perfecto. La ley 12709 que crea la Dirección de Fabricaciones Militares y que establece en su articulado
la prohibición de exportar minerales en bruto. Volviendo al plexo jurídico de Sabio, se prohíbe la exportación de minerales en bruto. Al prohibir la exportación de minerales en bruto, se reservan los minerales para la industrialización en la Argentina. Esto es la ley 12709 de General Sabio. Sabio esto lo hace en el 41. En el 43 se empieza a construir el alto horno en Palpalá, Jujuy. Altos hornos Zapla. 2 años después termina el alto horno. Fíjate los plazos de estos hombres, ¿no? Ahora para hacer una cuadra de la peatonal en un municipio, el intendente tarda 2 años. Sí, realmente. Bueno. Entonces, si nosotros volvemos al coraje del tiempo que crean estos hombres, porque los hombres crean tiempo, el tiempo no es una lógica del cronos, sino que los hombres crean tiempo. Entonces, al crear tiempo, en 2 años está colando acero en Palpalá, Jujuy, con un alto horno hecho de hormigón armado y usando carbón vegetal, con un bosque de 16.000 hectáreas de eucalipto. Entonces, los pronósticos se reserva la producción de minerales para la Argentina y además de reservarse la producción de minerales, se empieza a industrializar el mineral. Entonces, la dirección de fabricaciones militares tiene que hacerse de los minerales, tanto para la producción de acero, aleaciones no ferrosas de uso industrial metalúrgico, como también de las tierras raras y aquellos elementos que hacen al desarrollo de una electrónica de base nacional. Pongo este ejemplo. Dentro de la tabla periódica de los elementos, que cualquiera puede observar por internet, se encuentran los lantánidos y los actínidos. Estos son elementos que se denominan vulgarmente tierras raras. Estas tierras raras se utilizan para la industria aeroespacial, de telecomunicaciones y electrónica. Hay una lucha mundial por las tierras raras. En el único lugar donde no se lucha es en la Argentina. Porque los ingleses se la llevan a granel y la declaran como áridos. La declaran como áridos. Como si le estuviera llevando cal. Lo mismo ocurre con el silicio. El silicio que se utiliza, el cuarzo que se utiliza para el fracking en Vaca Muerta, la Vega Ñandenul, que tiene el control nacional de la cuenca del Paraná, vende ese cuarzo que se usa para la técnica de fracking como si fuera árido. Y ese cuarzo es de uso electrónico, porque el silicio de uso electrónico permite que nosotros, sobre un grano de cuarzo, un grano de silicio, podamos hacer una litografía ultravioleta, con un láser ultravioleta, y sobre esa litografía donde se imprime, donde se estampa, donde se pinta la pista electrónica, se lo bombardea con impurezas, con iones, y eso cambia la conductividad y permite fabricar microchips, que es el 30% del valor de cualquiera de los equipos que estamos usando, del teléfono, claro, de la computadora y demás. Entonces, ¿la Argentina puede fabricar computadoras? Claro que sí. Solamente Holanda, Inglaterra, Alemania, Corea del Sur, China, Japón, Estados Unidos están en condiciones de hacerlo. Y la Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros dominamos el ciclo completo de la energía nuclear. Claro. Y mediante los reactores RA3 y RA10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica, nosotros podemos realizar este proceso que yo acabo de describir, y INVAP, ARSAT, Comisión Nacional de Energía Atómica y Balseiro son las 4 empresas del Estado, que tienen que conducir este proceso. Excelente. Y que esas empresas del Estado, en esas empresas del Estado está la mejor mano de obra, la más calificada de toda la Argentina. No está en el sector privado, muchachos. Claro. No hay ninguna empresa privada en la Argentina, no hay ninguna multinacional en la Argentina que tenga la calidad de mano de obra de nivel internacional que tiene la Argentina en sus empresas del Estado. Así es. El orden político que hay que corregir es que en vez de ser el Estado argentino la sirvienta de las multinacionales, donde el sistema educativo argentino fabrica una calidad de mano de obra extraordinaria
y después vienen los privados y se la llevan por 2 mangos, y pagando salarios africanos, como estamos Sí. ganando en este momento. Sí, sí, de hecho se está dando un fenómeno muy particular en la historia argentina que estamos siendo, parecemos una colonia africana en donde, o asiática en la que los salarios son cada vez más bajos. La verdad, Martín, realmente es un lujo escucharte. Te aseguramos que va a haber recortes de todos los gustos porque estuvimos tocando temas muy estratégicos. De a poco se nos va cortando el tiempo aquí en el maravilloso espacio que nos brindan. Y bueno, realmente queremos agradecerte, estar en contacto porque nos interesa mucho esta militancia, este proyecto de Social 21, poder difundirlo, acompañarlo en lo que podamos. Y bueno, estamos a tu servicio aquí desde la ciudad de Santa Fe. Realmente muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchachos. Para nosotros siempre es muy importante compartir con los hermanos de la Vera Cruz estas concepciones políticas, porque verdaderamente llega el tiempo del Estado empresario argentino, llega el tiempo que no es un tiempo de un futuro insondable. Nosotros vamos camino a un renacimiento nacional. No vamos en marcha a un futuro desconocido. Eso es lo que predica el inglés, el cual tiene un basamento en su doctrina materialista, utilitarista, contractualista y atea. Exactamente de signo contrario a el signo argentino. Que el signo argentino es espiritualista, antimaterialista, no es contractualista. Para nosotros valor tiene la palabra y más que un documento. Y nosotros tenemos una fe profunda. Entonces, profundos valores cristianos, despojar a la Argentina de sus profundos valores cristianos, de la profunda fe cristiana de los argentinos, el esclavista inglés. Porque así lo explicó en su tiempo, que redactó esa constitución del 49, del cual todo peronista se siente orgulloso, pero que el fondo espiritual que lleva adelante es ese, y es Sampaio el que determina, en los términos de la Constitución del 49 y el Congreso de Filosofía, que se realizó en Mendoza, que dado que los imperialismos han crecido en un tamaño bélico y que el orden del capitalismo internacional ha tomado una dimensión por la cual las empresas son a veces más grandes que los países, las multinacionales son más grandes que los países, el Estado debe asumir un rol de conducción empresaria para poder defender los intereses de la nación. Porque nosotros no somos estatistas porque ideológicamente somos estatistas. Nosotros no tenemos fe en la materia porque no somos materialistas. Lo que nosotros entendemos es que las empresas del Estado son la nación en armas y que los trabajadores argentinos son el pueblo en armas. Entonces, nación y pueblo en armas son el signo argentino de independencia nacional. Esto fue siempre, desde las invasiones inglesas en 1806-1807, en la vuelta de Obligado y en las angosturas de Quebracho. Las masas de Irigoyen, del Malevaje, y las masas obreras de Perón. La nación y el pueblo en armas tienen una organización, que es a la cual los argentinos tenemos que retornar, porque tenemos que volver a renacer. Esto es renacer. El renacimiento es la epifanía, el darse cuenta finalmente de que todo aquello que nosotros necesitamos está en nosotros mismos. Es la epifanía sobre nuestra propia tradición. Es darnos cuenta que en nuestra tradición nacional está todo aquello que necesitamos. Están los signos de la libertad. Está trabajador como figura. Y se constituye junto con otra figura que es soldado. Hay dos figuras determinantes en la historia de la humanidad. Una es trabajador y otra es soldado. En el caso argentino, la figura de trabajador y soldado habitan fundidas en un tipo de hombre que es el gaucho argentino, que trabaja, pero también lucha. Y esos son los hombres que hicieron la guerra gaucha.
Esos son los hombres de Estanislao López, los hombres de Rosas, los hombres de Facundo Quiroga, los hombres del Chacho Peñalosa, los hombres de Felipe Varela. En la guerra gaucha está el signo de libertad americana. Y eso es la unión de dos arquetipos, de dos figuras que habitan en el interior de todo corazón argentino, de toda alma de argentino, que es trabajador y soldado. Allí se da la confluencia de la nación y pueblo en armas, porque no son separados. El argentino lo entiende como propio, porque en la defensa de su patria está la defensa de su hogar, y en la defensa de su pueblo está la defensa de su familia, de sus seres queridos. Y a pesar de que los argentinos nos estamos tratando mal entre nosotros, tiene que volver a haber un signo de unidad nacional. Y ese signo de unidad nacional que nosotros impulsamos es la unión de todos los argentinos en torno al trabajo. El campo y la fábrica. El campo y la ciudad. La fábrica y la producción agropecuaria, que no tienen que estar en contradicción, porque esto es una contradicción que nos quieren imponer los abogados unitarios de Buenos Aires, los abogados liberales y keynesianos de Buenos Aires. Nosotros tenemos que ir a la unidad de los argentinos. Esto es a partir de la nacionalización del comercio exterior y de ordenar un proceso de sustitución de importaciones, que si a ustedes les parece, en un próximo encuentro podamos abordar para nosotros algo que tiene que ir junto, que es la creación de trabajo industrial, poder explicar cómo nosotros en 4 años de gobierno podemos declarar a la Argentina libre de desocupados y volver a declarar la independencia económica tal cual lo hizo Perón el 9 de julio del 47, pero que para alcanzar la dimensión material del pleno empleo y la sustitución de importaciones para la independencia económica, se necesita de algo que es aquello que es la voluntad subyacente a la representación del mundo y la materia. O del hombre que le impregna, el espíritu que impregna la materia por parte del trabajador. Entonces se necesita de una espiritualidad, de una fe, de un... Nosotros en un instante podamos capturar la eternidad en la figura del trabajador para transformar la materia. Se corta. Estamos, justo a lo último, estamos teniendo problemas de conexión. Martín, no sé si escuchás, pero bueno, ya Sí. Se cortó ahí al último, pero realmente un gusto. Nos quedamos con esta última conclusión y vamos a seguir militando por la patria, el pueblo y la nación. Sin duda, y propongo que nos quedemos un par de minutitos porque vamos a cerrar con la marcha, así levantamos un poquito también el Acá miércoles. el operador nos manda ponemos a ver un poco si de tenemos... mística también al programa, así que bueno, invitamos a todos los compañeros que se queden escuchando con nosotros La marcha el para- himno patrio. Abrazo, Martín, gracias. Muchas gracias, Martín. Unidos triunfaremos y como siempre